Buenas noches queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar de fe, para compartir sobre nuestra fe católica, para hablar de música, noticias, testimonios de conversión que hemos tenido acá a lo largo ya de esta temporada, que ya vamos a cumplir los 3 meses haciendo este bonito trabajo de evangelización de lunes a viernes, todos a las 8:30 de la noche, hora Colombia, ¿ok? Y pues cada día que escucho a uno tantos testimonios nos ayuda a crecer en nuestra fe, a fortalecer nuestra fe. Y hoy vamos a tener realmente un testimonio que yo estoy completamente seguro que va a ser un testimonio que nos va a ayudar a tener una fe más fuerte y a acercarnos al amor de Dios, ¿ok? Antes de presentarles a nuestra invitada de la noche de hoy, quiero que me escriban en los comentarios si se escucha bien, si nos ven bien, para de esa forma darle inicio sin ningún problema técnico, porque hace como 2 días no sé qué sucedió y me quedé completamente sin audio, ¿ok? Gracias a Dios tenía a otra persona que me pudo colaborar y llevar la entrevista pues a su culminación. Y fue totalmente para darle gloria a Dios este testimonio también. Antes de pensar, también les voy a invitar, voy a hacer acá una invitación especial a todas las personas que quieran formarse en nuestra fe para pues estar cada día más preparado, más formado, conocer nuestra Iglesia Católica, a que se suscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, ¿okay? Es una escuela que está aprobada por 5 obispos, donde vas a tener la posibilidad de formarte con apologistas, con sacerdotes, y lo puedes hacer desde tu casa, 24/7, desde tu celular o computadora. Te puedes inscribir en www.defiendetufe.com. Además, también puedes conseguir allí mismo el libro de nuestro hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde vas a tener temas como Eucaristía, bautizo de bebé, purgatorio y mucho más, para que te formes en la fe. Respuestas Católicas Inmediatas en defiendetufe.com. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida. Quiero que le den un aplauso virtual. Muchísimas bendiciones a nuestra hermana Lilian de acá de Colombia. ¿Cómo estás, Lilian? Bienvenida. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches para todas las personas que se han conectado. Gracias por esta oportunidad. Le pido a Dios pues muchas bendiciones para poder compartir ese testimonio. Gracias. Gracias a ti por querer pues compartir este testimonio que pues sé que nos va a llenar de ese amor y de esa misericordia de Dios, de saber cómo podemos pues entender y comprender y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que pues a todas las personas que se están conectando, de verdad les voy a decir, yo siempre les digo a todos lo mismo, que compartir es evangelizar, que le den like al video, que le den compartir a sus grupos de WhatsApp y todo eso. Siempre lo digo porque pues es importante que muchas más personas se conecten y conozcan de estos testimonios. Pero estoy seguro que la noche de hoy vamos a vivir pues esta cercanía con Dios a través de el testimonio de pues la hija de nuestra hermana Lilian y pues obviamente su propia experiencia. Por acá nos dice Adviel, se escucha muy bien, Dios te bendiga siempre desde Puerto Rico. Sebastián nos saluda también desde Chile. Ana María nos saluda también. Johnny Delgado, Vicky Pestana, Johnny Delgado dice saludos de Colombia. Ana María desde Argentina. Nadia Rocío dice que se escucha muy bien. Y Luz Melida Ruiz también, ¿ok? Así que pues todas las personas que van saludando, en un momento pues los vamos a saludar a todos, ¿ok? Lilian, yo te quiero hacer una pregunta. Yo siempre comienzo estos en vivo con otro tipo de preguntas, ¿ok? Le pregunto por la fe del invitado desde niña o desde niño, o sea, dependiendo pues obviamente que a quién tengamos acá. Pero hoy quiero cambiar la forma de iniciar este testimonio, pues antes de que comiences a desarrollarlo, ¿no? ¿Por qué contar este testimonio que pues te sucedió con tu hija? O sea, ¿por qué lo quieres compartir con nosotros? ¿Por qué lo quieres compartir con tanta gente?
¿Y por qué sientes que Dios puso eso en tu corazón? Bueno, porque sucedieron muchas cosas alrededor de la enfermedad de mi hija y porque te decía, pues antes de empezar la transmisión, o sea, hay cosas que yo he callado mucho tiempo y creo que eso es una falta a la fe, es una falta, pues, contra Dios, digámoslo así, porque contar las cosas que él produce, las cosas buenas, es una manera de glorificarlo. Entonces, yo quería tener esa oportunidad, yo se lo estaba pidiendo a Dios hace mucho tiempo porque yo quiero contarle, yo quiero que la gente sepa que Dios existe, que Dios es bueno y, y que, y que, bueno, o sea, todas las cosas que pasaron alrededor de este testimonio que yo sé que pues se van a quedar algunas en el corazón de las personas y que de pronto hay gente que lo está necesitando. Así es, yo estoy seguro que mucha gente, y de hecho te lo voy a confesar desde ese día que estuvimos conversando, que pues tú me mandaste la nota de voz, escuché parte del testimonio, estoy seguro que es una pequeña parte de lo que nos vas a contar la noche de hoy. Y yo todos los días he estado meditando sobre lo que hoy vamos a hablar, porque sé que obviamente proviene de Dios, que esa fortaleza que tú demuestras ahorita al hablar, al conversar, que pues sonríes, todo este tipo de cosas pues provienen obviamente de una fuerza que solamente da Dios. ¿Okay? Por acá nos saluda Luna, familia Ortiz Delgado. Saludos desde Puerto Asís, Putumayo, Colombia. Me imagino que deben ser amigos o familiares Sí, son tuyos. familiares míos. Bendiciones para ellos. Nancy de Anda, buenas noches. Y Rollo Craft nos saluda desde Tenjo. Dice que se escucha muy bien. Bueno, Lilian, las personas quizás deben estar un poquito intrigadas pensando, porque como yo te estaba conversando ahorita antes de la transmisión, yo no sabía qué título colocar en el video, ¿ok? Porque pues sentía que no quería faltar el respeto a la memoria de tu hija o a ti. Entonces, pues yo lo titulé de esa forma, ¿no? Y quizás hay personas que se están conectando porque pues solamente decían que quería sufrir como Jesús, que ahorita nos vas a contar que eso fue una frase que te dijo tu propia hija, pero muchas personas que se están conectando en este momento no saben que tu hija falleció, ¿verdad? Entonces, quiero que nos cuentes desde la vida de tu pequeña hija, que Dios la tenga en su santa gloria. Amén. Bueno, María José Moreno Ortiz era, pues aquí en la tierra, mi hija, y ahora es una hija que tengo en el cielo. Cuando tenía 6 años le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, que según el oncólogo era una de las leucemias pues, más difíciles de tratar. Sin embargo, se sometió al tratamiento, estuvimos en recuperación, luego recaía, estuvimos así durante 6 años. Ella empezó cuando tenía 6 añitos, solamente era muy pequeña. Y, y bueno, o sea, la enfermedad, ya les voy a contar qué fue lo que pasó en el transcurso de la enfermedad. Pero pues antes de eso pasaron cosas que la niña me contó. Y bueno, pues, o sea, yo quiero empezar diciendo que María José era una niña normal. O sea, eso es lo bonito de toda la historia, ¿no? Que Dios nunca te anula ni nada, o sea, Él te acepta así como eres. Y pues más con los niños, entonces ella tenía sus virtudes, tenía sus defectos, tenía un carácter muy fuerte, era muy inteligente, era sincera, ella te iba diciendo las cosas, era muy artista y pues el arte le ayudó mucho a sobrellevar la enfermedad, era muy juiciosa en el colegio, era obediente, pero también era caprichosa, por ejemplo, que creo que eso me lo heredó a mí. Y, y bueno, era una niña buena en general. No le gustaba, por ejemplo, que le hablaran mal de los demás. O sea, ella siempre le miraba las cosas buenas a la gente. Y recuerdo, por ejemplo, que había una vecinita que, no sé, o sea, no la quería mucho. Y yo le decía, a mí no me gusta que hables con ella porque ella no te quiere. Entonces me decía, mamá, pero es que tú no sabes de pronto qué historia puede tener ella. O sea, no puedes Wow. juzgarla.
Me decía, no puedes entrar a juzgarla porque no conoce su historia, de pronto no la tratan bien en su casa, de pronto pelea mucho con sus hermanos. Bueno, me daba muchas razones, pero a ella no le gustaba que hablara uno mal de nadie. Era una buena amiga, era muy defensora de sus compañeros del colegio y la querían mucho por eso, porque ella defendía, ¿no? Y recuerdo que tenía un compañerito en el colegio que, bueno, digamos que tenía como un mal olor, ¿ya? Y entonces ella llegaba y me contaba, me decía, mamá, ¿qué hago? Y yo le decía, pues, si quieres mandar una notica y dile, ¿no? Que pues se cuide, que tenga cuidado con estas cosas. Entonces yo le decía, no lo vayas a dejar solo. Y me decía, no, mamá, yo siempre juego con él. Yo siempre juego con él y nosotros, mi grupo es el único que lo invita porque yo les digo que lo invitemos, no lo podemos dejar por fuera. O sea, tenía un sentido, un corazón muy bonito. Y bueno, pues espiritualmente, desde siempre había sido como, no sé, como muy apegada a Jesús. Incluso cuando era pequeña, ella siempre andaba pues conmigo y con su abuelita y sus tías paternas aquí en Bogotá, pues ella era querida pues por su familia paterna y por mi familia. Pero la abuelita y las tías la llevaban casi todo el tiempo a la visita al Santísimo y ella pues digamos que se formó desde ahí en la parte espiritual, ¿no? Por lo que hacían ella y por lo que hacíamos nosotros también. Y me contó la abuela una vez que ella tenía como 3 años y que no había nadie más que ellas cuatro en la iglesia donde estaban, en el templo donde estaban. Había una adoración al Santísimo y que María José empezó a gritar que veía un bebé. Entonces, Wow. entonces la abuelita decía, lo único que había ahí era la custodia y María José nos apuntaba a la custodia y decía que ahí había un bebé. Entonces, pues ellas suponían, y yo también supongo que estaba viendo a Jesús niño, ¿no? Eh, y bueno, o sea, ella tenía las cosas espirituales muy claras, o sea, no sé, parecía que hubiera estudiado, era muy extraño porque tenía cosas muy claras. Entonces, por ejemplo, Y claro, y tan pequeñita, obvio. sí, o sea, en ese tiempo tenía 6 años. Y me decía, por ejemplo, a mí siempre me recriminó que por qué nosotros la habíamos traído allá al mundo sin habernos casado. Entonces me decía, mamá, yo no entiendo por qué la gente no entiende que Dios manda que se tienen que casar antes de tener sus hijos. Entonces, ¿por qué todo Wow. el mundo incurre en ese pecado? Me decía, y era, pues era pequeña. Y entonces, pues siempre me lo recriminó y cuando veía que pasaba en otras personas decía, es que no entiendo por qué la gente no lo toma en cuenta. O sea, Dios no está opinando sobre algo, Dios nos está mandando algo y es por el bien nuestro. Entonces, eh, eran cosas pues muy raras para su edad. Una vez también estábamos como en una reunión bíblica y nos estaba dirigiendo un seminarista y había una palabra que no recuerdo bien y él pues se enredó con su explicación y no pudo avanzar. Entonces María José tenía 7 años en ese tiempo y dijo, es que es sencillo, o sea, pasa esto. Y nos explicó Dios santo. versículos y empezó a explicarnos y entonces todos quedamos, pues todos éramos adultos, ella era la única niña, estaba ahí porque pues se quedó ahí, pero no que pues no era para que ella estuviera en ese momento. Pero entonces nos dejó a todos callados porque, o sea, tenía un sentido espiritual muy grande, o sea, era un sentido muy diferente al que piensan los niños, ¿no? Y bueno, fue acólita por mucho tiempo, era muy seria, era como su profesión, digámoslo así. Era muy devota de oraciones que le enseñábamos nosotros y que le enseñaron pues, los familiares del papá. Por ejemplo, ella era sagrado hacer los 1000 Jesús y hacer los 33 credos, que yo no sabía que esa también es una devoción que acompaña pues, el Día de la Santa Cruz. Y recuerdo que una vez me llamó y me dijo, mamá, solamente me dio energía para hacer 11 credos. ¿Será que qué pensará Dios de esto? Entonces yo le decía, tranquila, o sea, incluso nadie hace ni siquiera un credo hoy porque pues al menos yo ni siquiera lo sabía. Pero ella era como muy apegada a eso, era no sé, muy devota del Vía Crucis y siguió siéndolo pues después de su enfermedad y había unos Via Crucis pues muy largos de 5 horas. Entonces yo le decía a María José, salgámonos porque pues ya estaba con su enfermedad encima. Yo le decía a María José, vámonos a la casa porque
hemos caminado demasiado y pues te puede afectar. Y no, o sea, ella jamás se salió de un Vía Crucis, siempre lo hizo completo, o sea, salía del templo vestida de acólita, hacía todo el recorrido y llegaba, pues llegaba al templo nuevamente y nunca, nunca jamás, o sea, se sintiera como se sintiera, estuviera lloviendo, estuviera haciendo sol como fuera, ella nunca se salió del Vía Crucis. Y en la Disculpa que te interrumpa, aunque Tranquilo. a la gente no le gusta que yo hable, por ahí alguien dijo, tú sí hablas, pero yo tengo que preguntar, ¿no? Obviamente, ¿no? Tranquilo. Se trata de una entrevista y conocer pues detalles que quizás pues la gente también esté interesada en conocer, o sea, porque por ejemplo, tú estás hablando pues de ambas familias católicas, creyentes, practicantes, porque pues la llevan al Santísimo y todo eso. Y mucha gente podrá decir, bueno, claro, pues todas esas cosas, pues ella las hacía porque pues su familia era católica, practicante, y pues los niños siempre son el reflejo de lo que ven en su casa. O sea, en algún momento pues era como algo impuesto o era algo que le nacía a ella. No, al contrario, o sea, ella era la que como que nos jalaba pues para ir y hacer las celebraciones, ella era la que decidía dónde íbamos y era ella, o sea, era ella la que nos llevaba. Entonces, por ejemplo, para ir a la Eucaristía, pues nosotros somos de Eucaristía Dominical siempre, pero ella era la que ponía el horario porque decía, hoy tengo que acolitar, o sea, eso era totalmente serio para ella y ella era la que nos llevaba. Y nosotros nunca, o sea, nosotros nunca le dijimos, ven, o sea, tenemos que ir, recemos el Vía Crucis, incluso ella lo hacía en silencio, porque yo a veces llegaba el viernes y la encontraba con el librito en silencio por allá, con el televisor apagado y rezando. Y yo ¡Wow! en ningún ¡Qué momento le bonito! decía a María José, venga, póngase a rezar el Vía Crucis, Claro. porque pues, o sea, yo tengo otras devociones, pero el Vía Crucis pues lo hago, pero no así como lo hacía ella, porque ella era sagrado los viernes hacer el Vía Crucis. Entonces, no, en ningún momento pues fue impuesto nada. O sea, al contrario, ella era la que nos llevaba. Y bueno, al lado de todo esto, pues había un niño Jesús que pues se lo ve un poco en la foto que tú colocaste. Sí, Y pero antes de que me cuentes eso, sí, ¿verdad? Porque esta parte que, de hecho, pues yo titulé el video de esa forma, ¿no? O sea, uh-huh, ¿en qué momento, o sea, porque en qué momento cuando pues ella todavía pues no le habían diagnosticado la enfermedad, uh-huh. que pues ella te dice que quería pues sufrir o sentir un poco lo que sufrió Jesús? O sea, que un padre escuche eso de un niño, pues no es normal, ¿no? No, total. Y en qué momento fue que te lo comentó o te lo dijo? Bueno, hubo un episodio que yo creo que fue ahí, porque bueno, o sea, yo creo que el comienzo de todo fue en ese momento. Estábamos en mi pueblo, en el templo, y pues nosotros siempre colaborábamos en la parroquia, en Semana Santa, estábamos en Semana Santa. Y cuando iban a organizar el monumento, pues bajaban al el Cristo grande que está en la parte de atrás del templo y lo ponían en el piso, ¿sí? Y María José estaba con nosotros y estaba jugando. En ese momento tenía menos de 6 años. Estaba jugando y cuando volteó a mirar a Jesús, al Cristo que estaba en el piso, ella se puso pálida. Entonces se quedó mirándolo y se le inundaron los ojos de lágrimas y se fue para allá, o sea, se me perdió y se fue para allá. Cuando yo la vi, era que estaba arrodillada al lado de Jesús y lo estaba acariciando y le daba besos y le hablaba. O sea, todavía tengo la imagen aquí guardada y volvió a donde estábamos con, pues, con mi familia y me dijo, mamá, ¿tienes un algodón o tienes un pañuelo? Y yo le dije, ¿para qué? Me dijo, es que Jesús tiene sangre y se lo ve muy mal. Y yo, bueno, le buscamos un pañuelo, un algodón y fue y lo acarició, pero era la Mm, expresión de una persona que está haciendo algo con otra persona, no era la imagen, ¿sí? claro. Y yo creo que en ese momento a ella le pasó algo. O sea, O ella vio algo, ¿no? Porque, o ella Dios vio mío. algo, o escuchó algo, o tuvo una conversación. Ella era muy reservada con esas cosas. Entonces, a mí se me hace que ese fue el momento que marcó todo. Y después me dijo, bueno, no fue en ese momento, fue mucho después. Ella me dijo, mamá, es que a mí me duele tanto ver sufrir a Jesús que yo me atreví a decirle que me dejara
me dejara sentir en mí un poco de su dolor. Dios santo. Entonces yo dije, o sea, yo me puse mal porque, pues yo dije, Dios mío, en qué se metió esta chiquitina? Y yo le dije, María José, podías haberle pedido mil cosas. O sea, podías haberle Un pedido regalo, mil lo que pueda beneficios. pedir cualquier niño. Sí, le dije, le podías haber pedido, no sé, plata, juguetes, felicidad, paz, no sé, o sea, lo que todo el mundo le pide a Dios. Sí, Pero, obvio. o sea, ¿por qué se te ocurrió pedirle eso? O sea, no sé qué nos ganamos con eso. Entonces a mí me dio miedo, me dio mucho susto porque yo dije, bueno, o sea, no sé su relación con Dios y hasta dónde vaya a llegar en la medida de sus palabras. Y ella misma me dijo después de que se enfermó, me dijo, mamá, yo le pedí eso a Dios y a los pocos días me dijeron que yo estaba enferma. Entonces Wow. ella lo relacionó, ella lo tenía muy claro, ella sabía por qué iba a pasar, ella sabía que todo lo que después iba a sentir era parte de ese pedido que le hizo a Dios. Entonces, bueno, después pues ya empezó la enfermedad, fue muy difícil, pues imagínate, ella era la única niña en ese momento de la familia mía y de la familia del papá, entonces como que el centro de la familia como que no sé, hubo un temblor, un terremoto y fue terrible Claro. para todo el mundo. Fue terrible y pues más ver, como tú decías hace un momento, que era una niña la que estaba sufriendo. Y pues bueno, ya la diagnosticaron. Eh, Fue muy difícil para todos, obviamente pues para mí más, para el papá. Nosotros la amábamos, la amamos todavía, mejor dicho, o sea, María José era la vida, es la vida para nosotros. Y yo sentía que me iba a morir. Sentía que me iba a morir y o sea, te recalco y les recalco a todos esto que estoy diciendo, porque es muy importante para poder conectar con lo que viene. O sea, yo sentía que me iba a morir, yo no podía caminar. Yo presentí la enfermedad de ella desde febrero y nos enteramos en octubre. Todos los días yo estuve mal en ese año. Y yo lloraba y el fin de semana anterior yo me entré en oración y le dije a Dios, Dios mío, ¿qué va a pasar? O sea, va a pasar algo muy malo y yo sé que es con mi hija, o sea, ayúdame, dame Dios santo. fortaleza. Y bueno, nos enteramos un jueves de la enfermedad y, o sea, a mí se me acabó la vida totalmente en ese momento. O sea, yo creo que si hubiera seguido así me hubiera ido yo antes que ella, porque a mí me dio depresión, yo no paraba de llorar, yo tenía que pues estar con ella al lado y ser fuerte en ese momento para que ella no me viera pues desmoronada y bueno, pero yo llegué a, o sea, no sé cómo, digamos que toqué fondo de la depresión que me dio, de la tristeza, pero yo nunca dejé de rezar. Entonces rezaba y rezaba y rezaba y hacía oración. El cambio de rutina, pues de salir de mi trabajo al hospital me dio muy duro, yo permanecía cansada. O sea, mi vida se acabó, se acabó. Estábamos en vacaciones en la semana de receso de octubre y yo lloré jueves, viernes, sábado, domingo, lunes festivo. Y el martes tenía que presentarme a trabajar. Bueno, mis compañeros y el rector que estaba en ese momento, pues entendieron la situación y me dieron una semana más para que no fuera al colegio. Ellos me ayudaron, me cubrieron, que le doy muchas gracias a Dios porque ellos han sido una bendición siempre para mí, mi colegio y pues toda la gente, ¿no? Y bueno, pasó, no, o sea, lloré todo ese tiempo, lloré toda esa semana, imagínate, pensaba que era menos. Y el día que yo tenía que irme a trabajar ya, que se me había acabado el permiso, yo no podía ni siquiera caminar. O sea, yo tenía que mostrar otra cara de fortaleza delante, por ejemplo, de mi mamá. Yo decía, o sea, yo tengo que sostenerlos a todos. Y, pero yo estaba desmoronada totalmente. Pero me pasó algo muy extraño que yo no le he contado casi a nadie, solamente lo saben mis amigos muy cercanos. Yo me subí al taxi, muerta de la pena, llorando, y cuando yo me iba a bajar del taxi, algo llegó y me golpeó el pecho muy fuerte. Y me dijo, ya cállate. O sea, yo escuché una voz y sentí el golpe. Y hasta ahí llegué con la tristeza. No sé, o sea, yo asumo que fue el Espíritu Santo, que fue un soplo del Espíritu Santo, algo pasó en ese momento. Hasta ahí me llegó la tristeza. O sea, ese momento partió mi vida. Yo creo que Dios escuchó mi oración,
creo que él me hizo entender qué propósito tenía todo esto, porque yo me subí siendo una al taxi y me bajé siendo otra persona. Wow. Entonces, cuando yo me bajé y llegué al colegio, pues con una actitud totalmente extraña, entonces todos me miraban como diciendo, pues va a llegar destrozada acá, o sea, todo el mundo estaba muy pendiente de mí y mis compañeros me llamaron a un salón y me dijeron, hagamos oración, yo les dije, sí, hagamos oración. Y yo les dije algo a ellos, pero yo, la verdad, yo no lo recuerdo, pero todos se acuerdan de las palabras que yo les dije ese día. O sea, era el Espíritu Santo actuando ahí, no sé. Y me decían, pero, o sea, ¿por qué no estás acabado? O sea, ¿por qué no estás en el piso? Es tu hija, o sea, nosotros sabemos cuánto la quieres, como todos los papás quieren a sus hijos. Y yo, no, o sea, yo no me lo podía explicar hasta ahora, no puedo explicarme qué fue lo que pasó ese día. Y, o sea, ese momento me cambió de ser la mujer débil a ser una mujer fuerte, a ser una mujer como que ante el dolor tuviera una propuesta, ¿sí? Además de que me sirvió muchísimo para darle tranquilidad a María José. Y María José era súper tranquilo, o sea, a pesar de estar sufriendo y de estar en esos momentos tan difíciles, eh, ella era muy tranquila. Entonces, incluso yo le dije un día, le dije, María José, a mí me aterra tu tranquilidad. Entonces me decía, pero mamá, tú no eres la que me dice que estoy tranquila. Entonces le decía, bueno, sí, pero pues era aterradora la tranquilidad de ella. Y pues también me pude calmar yo porque hubo episodios pues obviamente muy fuertes, el dolor, o sea, fue una experiencia demasiado dura para todos. Y bueno, o sea, esa es una parte de mi historia. Y pues fue un golpe, como te digo, muy fuerte para, tanto para, pues para la familia de todos, pero mira que Dios fue muy bonito, ¿no? O sea, lo que uno hace es lo que decías la vez pasada en la entrevista que pues, estuviste con mi hermano, o sea, uno empieza a renegar de Dios, ¿no? Y Dios es el malo, Dios, ¿por qué me mandó esto a mí si yo soy bueno, entre comillas? Y, y bueno, o sea, Dios, no sé, Dios fue tan hermoso, tan lindo, que yo dije, no, o sea, yo cómo le voy a recriminar. No entiendo qué pasa, no entiendo por qué me pasó esto a mí, no sé. Pero después, o sea, con el tiempo he venido entendiendo que el que falla es uno, ¿sí? Y que las cosas que le pasan a uno es por culpa de uno, no es por culpa de Dios. Y, y mira que es muy difícil que con mis 4 hermanos nos podamos reunir en el año, o sea, tiene que ser diciembre, en los últimos días para poder estar reunidos, o sea, es un milagro que nosotros nos podamos encontrar. Y no sé por qué, bueno, sí sé por qué, Dios quería que estuviéramos los 4 juntos. Mi hermano Nelson se graduaba de un estudio que estaba haciendo, de una especialización, y pudo venir mi hermano Iván y pudo venir mi hermana Claudia. Ellos, o sea, no sabían ese día, incluso que nos enteramos de la noticia del diagnóstico de la niña, ellos se iban para el grado de mi hermano y tuvieron que cambiar de ruta y llegar al hospital. Pero, o sea, para mí eso fue un regalo súper grande de Dios porque yo no estaba sola. O sea, Dios nos permitió estar juntos en ese momento y recibir la noticia juntos, que para mí eso fue, o sea, el regalo más lindo que me ha hecho Dios. Nosotros, pues con el papá de la niña, nunca fuimos de seguros ni nada, pero resulta que el papá llegó y un día, le ofrecieron un seguro y él lo compró. Y imagínese que le habilitaron el seguro a la niña 2 días antes de que se enfermara. Wow. Si hubiera sido por ese seguro, nos hubiera tocado pagar muchas cosas a nosotros, porque pues en mi EPS digamos que es buena la atención, pero pues no tanto como en el lugar donde la atendieron a ella. O sea, Claro, eso ha sido todo más complicado, claro. totalmente, totalmente, o sea, mejor dicho, Dios, en lugar de ser como el que causó todo, era como el que ayudaba a todos. O sea, yo veía casos de otras personas que llegaban con el mismo tema al hospital y que no tenían, por ejemplo, para comer, no tenían dónde quedarse. O sea, tú ves muchas realidades complicadas alrededor de una clínica, pues que uno casi como que prefiere tenerlo lejos, ¿no? Tener lejos el tema. Pero yo le decía a Dios, o sea, gracias porque a mí no me ha faltado nada, o sea, la gente nos estuvo acompañando, nos estuvo facilitando muchas cosas, la gente fue muy compasiva, muy empática con nosotros, muy caritativa, o sea, mejor dicho, o sea, lo único
digamos que entre paréntesis malo era la enfermedad, porque todo alrededor fue muy bonito, o sea, sentir a la gente, sentir la mano de Dios, sentir que toda la tranquilidad que yo empecé a sentir en ese momento. Y, y que, o sea, pues fue esa experiencia así como entre amarga y dulce. Y pues lo otro es que, o sea, María José se convirtió en mi maestra de la vida, porque de pronto uno se pone a pensar lo que no tiene, lo que quisiera tener y lo que tienen las otras personas y que viajes y que, no sé, o sea, tantas cosas que uno busca siempre, ¿no? Pero con María José fue volver al detalle de la vida, o sea, al detalle más pequeñito. Ella, por ejemplo, no podía salir a jugar si no tenía tapabocas, si no tenía guantes, no podía comer todo, tocaba prepararle alimentos de una manera diferente. Y fue como volver al detalle de la vida, ¿no? O sea, poder respirar, eh, poder comer tranquilo, porque ella a veces por las quimios le salían llagas en la boca y no podía comer. Entonces, entonces me decía mamá, yo diera la vida por poderme comer tal cosa, pero no puedo. Y tú Mm. sencillamente vas a la cocina, coges algo y te lo comes y ya, o sea, y no te das cuenta de que desde el simple proceso de levantarte de la Es silla, una bendición, un sí, milagro. sí, y poder caminar, llegar a la nevera, poder abrirla, no pudieras abrirla, poder respirar, poder comer, o sea, absolutamente todo lo que hacemos es un milagro, o sea, poder ver, poder escuchar, poder estar aquí, o sea, cuánta gente ya se ha ido hace 5 minutos que estamos hablando y ya se ha ido de este mundo, o sea, todo es una bendición. Entonces, ella me llevó a valorar absolutamente todo lo que yo tengo todos los días y yo por eso le doy tantas gracias a Dios, o sea, yo me despierto y sonrío porque yo digo, ay, qué rico otro día, una página en blanco para vivirla. Y pude dormir en mi cama, a mí me encanta, o sea, yo valoro todo ahora, yo me meto a la ducha y soy feliz porque tengo agua caliente, hay gente que no tiene agua, hay gente que no tiene dónde dormir, hay gente que no tiene nada que comer, yo tengo un trabajo, hay gente que no lo tiene, entonces, o sea, a veces uno no se da cuenta de todas las riquezas que tiene por estar pidiendo cosas que no tiene. Sí. Entonces, José, pues fue mi maestra en ese aspecto, ¿sí? En hacerme regresar. Por eso yo, o sea, digamos que siempre he sido como tranquila, pero yo ahora soy mucho más tranquila y Y, tengo. y por ejemplo, Lilian, en ese camino pues, de la enfermedad y de esa tranquilidad, pues que a pesar del dolor, del tratamiento y todo eso que pues ella siempre expresaba, ¿en algún momento te llegó o llegaron a hablar? Porque obviamente pues cuando alguien está en un tratamiento, pues siempre está hablando, Dios te va a ayudar, Dios te va a curar, vamos a salir de esto, hablar del futuro, o sea, como hacerle ver pues que va a salir adelante de eso. O en algún momento pues ella te llegó a decir que pues estaba preparada para irse con Dios, o hablaron de eso alguna vez o no. Em, no, yo con la niña, digamos que ella era como muy resiliente. Entonces terminábamos un tratamiento, se le bien, se recuperaba. La última vez que estuvo bien, duró como casi 3 años bien. Entonces, no estaba como en nuestra visión, o sea, yo siempre decía, pues vamos a la clínica, hacemos el tratamiento y ella se recupera, porque ya estábamos acostumbrados a que pasaba eso. Pero mi hermano, pues mi hermano menor, que es sacerdote, pues hablaba mucho con ella acerca del tema y él me contaba que ella le había dicho que sí, o sea, que ella consideraba la opción, que sí, que ella sabía que lo que le podía pasar y nosotros, pues la verdad, nunca le dijimos, no queríamos como andar en el tema porque pues era complicado, pero ella por su cuenta me imagino que leería en internet lo que podía pasar, porque además de que era una enfermedad de las leucemias, hay muchos tipos de leucemia hasta donde sé, era una de las más difíciles de curar. Y, pero pues ella a mí no me lo comentó, pero sí, pues entiendo que se lo comentó a mi hermano. Sin embargo, pues los últimos días fue muy difícil porque pues ella era inteligente y captaba lo que estaba pasando cuando ya nos dijeron que ya no había nada que hacer, que ya ella se iba a ir. Ella decía, pero ¿por qué no viene el oncólogo a verme? O sea, ¿por qué no me hacen quimios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y lo único que hacían era ponerle calmantes para el dolor que ya al final no le funcionaron.
Pero pues yo creo que también ella lo sabía, porque ella empezó a cambiar un mes antes de irse. Ella estaba en la casa todavía y, y ella empezó a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, ella siempre ahorraba, ¿no? Y decía, no, yo voy a guardar esta plata para tal cosa, para tal cosa. Y bueno, era muy organizada pues, con el dinero. Pero un mes antes me dijo, mamá, saquemos la plata que tengo. Y pues le habían mandado un dinero mis compañeros del colegio, los coordinadores, la familia, y ella tenía ahorrado una plata ahí. Entonces me dijo, saquemos la plata y nos la gastamos. Y yo dije, tan raro. Le dije, ¿por qué, María José? Me dijo, no, mami, saquémosla. Y yo le dije, bueno, ¿qué quieres? Entonces compró un vestido muy bonito, que fue con el que pues finalmente se fue. Y, y dijo, no, o sea, cuando uno tiene las cosas también hay que disfrutarlas, me dijo. Pero yo la sentía a ella absolutamente en paz un mes antes de que se fuera, en paz. Y, y bueno, o sea, ella siempre me decía gracias pues cuando yo le daba la comida o bueno, cualquier cosa que yo le diera. Pero al final me empezó a agradecer mucho. Y ella misma me dijo incluso un día, porque yo le llevé un helado, creo, y me dijo, mamá, gracias. Y yo le dije, yo pues siempre le sonreía, ¿no? Pero ella estaba malita. Y me dijo, mamá, últimamente te estoy agradeciendo mucho por todo, ¿no? Gracias por todo. Y entonces yo le dije, sí, me estás agradeciendo mucho, pero no hay problema, tú sabes que yo hago las cosas con todo el cariño. O sea, pero ella sabía lo que iba a pasar, ella lo sabía. Y bueno, al lado de eso que ahorita me lo preguntas y que recuerdo, nos pasó algo más extraño todavía que lo que les conté que había sucedido en el taxi. Y es que cuando nos enteramos de que ya no se puede hacer nada, a mí en lugar de darme tristeza me dio felicidad, o sea, no era alegría, era felicidad. Fue algo muy raro. O sea, yo dije, ¿será que estoy entrando en negación, en alguna enfermedad psicológica? Entonces yo me puse a averiguar y pues no. Y yo llamaba a mi mamá y le decía, mamá, no puedo de la felicidad que tengo. O sea, yo tengo a María José enferma, está en la clínica, está muy mal. Yo sé que se me puede ir, pero yo no sé de dónde me viene esa felicidad. Y bueno, y también, o sea, antes de eso, yo había empezado a ayunar, ayuné desde el jueves hasta el martes, recuerdo cuando recibimos la noticia, y, y yo no comí absolutamente nada ni tomé agua siquiera. O sea, le ofrecí desayuno a Dios y yo creo que eso me dio una fortaleza pues más grande de la que necesitaba. Me abrió los ojos en muchas cosas, me hizo reafirmar mi fe y, y bueno, o sea, yo sentía una felicidad tan extraña. Yo tenía que encerrarme en el baño a llorar para que no, o sea, llorar de la felicidad, para que la gente no me viera pues feliz, porque Claro, o no, sea, porque me imagino que no sé, hubo gente que te criticaría o algo porque pues eso no es lo normal que uno mire no, cuando tiene un hijo que pues está ya a punto de fallecer, ¿no? claro, o sea, yo decía, Dios mío, o sea, eran lágrimas de felicidad, o sea, yo nunca había sentido una felicidad así tan auténtica, tan limpia, no sé, o sea, yo amanecía feliz, feliz. Y bueno, María José estuvo unos días en la clínica, luego volví a la casa que le hicimos una bienvenida. Estábamos en plena pandemia, mi hermana por milagro pudo viajar desde Mocoa, que queda a 12 horas de acá de Bogotá. Gracias a Dios se le presentó un carro, no podía viajar nadie absolutamente, ella pudo llegar hasta acá, nos pudo acompañar en ese momento. Y la recibimos a María José que llegaba de la clínica y Claudia, mi hermana, me dijo, yo siento como que fuera a ver una fiesta. Y yo le dije, yo también, o sea, yo no sé, estamos en un momento crítico, pero yo siento que va a haber una fiesta. Y María José también llegó de la clínica y me dijo lo mismo. Mamá, yo siento que va a haber una fiesta muy grande. Y bueno, o sea, yo me quedé con la sensación y con la felicidad que me tocaba disimularla porque, bueno, o sea, a mí nadie me dijo nada y yo creo que nadie me criticaba porque pues me conocen y sabían que yo amaba a mi hija, o sea, era algo ilógico, ¿sí? Pero la gente, por ejemplo, me decía, yo no te llamo porque es que debes estar llorando, yo no te llamo porque me da pena, o sea, no sé cómo afrontar una conversación contigo porque debes estar destrozada. Yo les decía,
no, o sea, yo pensaba que la felicidad era porque María José se iba a curar. O sea, ese era mi pensar en ese momento. O sea, yo dije en algún momento va a pasar el milagro. Y, y bueno, o sea, fue muy extraño. María José incluso me acuerdo que llegó y se puso a cocinar y me dijo, bueno, o sea, no hay fiesta, no sabemos de dónde viene la emoción, pero pues celebremos. Y se puso a cocinar, hizo una ensalada de remolacha que me acuerdo. Y, y bueno, la pasamos muy bien, pues las tres en ese momento. Pero yo seguí con esa sensación de felicidad todos los días y pues luego ella ya entró en la etapa crítica, que fue muy, pues demasiado dolorosa, o sea, y yo le dije un día, María José, ¿en serio tú te acuerdas que me contaste que le dijiste a Jesús que te dejara sufrir con él? Y me dijo, sí, mamá, pero ya no puedo más. Entonces le dije, pues dile que tenga compasión de ti un poquito, ya le has ayudado a cargar mucho esa cruz. Y me dijo, sí, mamá, pero es que ya no se puede hacer nada. Y me decía, si yo pudiera salirme de este cuerpo, me saliera, pero esta es mi vida y esto es lo que hasta lo que yo pedí. Entonces, pues ya empezó muy mal, tuvimos que llevarla al hospital y ya pues el diagnóstico empeoraba y empeoraba y cada día era peor. Y yo, o sea, así como te estoy contando a ti, con toda la tranquilidad, yo llamaba a mi mamá y le decía, y a mis hermanos, yo llegaba a mi casa y le contaba a mi hermana, María José subió, era por porcentajes, ¿no? Entonces, un día estaba bien, al otro día se había aumentado al 70% la invasión en su cuerpo del cáncer, al otro día al 80%, hasta que la pediatra me dijo, no, en uno de estos días la niña se va. Y yo le dije, doctora, yo tengo fe en que algo va a pasar. Le dije, yo no sé, siento algo extraño. Yo le dije eso, pero pues bueno, o sea, no sé si me entendería. Y pues también fui donde las psicólogas de la clínica y yo les conté lo que me estaba pasando. Pues todo el mundo se admiraba porque pues lo que tú dices es algo muy contradictorio que tú te estés sintiendo feliz cuando pues tu hijo está en esas condiciones. Claro. Y bueno, o sea, la felicidad nunca se me quitó, nunca jamás. Y el día en el que ella pues ya se iba a ir, eh, nos levantamos a las 5 de la mañana con mi hermana a rezar el rosario. El papá se quedaba con la niña en la clínica y me escribió a las 6 de la mañana. Me dijo, véngase rápido porque la niña está muy mal. Y bueno, yo ya pues me alisté, me fui y, y me dice el papá, la niña no ha podido dormir en toda la noche. Se levantó a las 3 de la mañana al baño. Ella estaba dopada porque ya le hicieron una mezcla de los 6 medicamentos más fuertes que existen para el dolor. Incluso le colocaron un medicamento que tuvimos que ir a pedir permiso a narcóticos porque es la que le colocan a las personas que están con adicciones fuertes, que se los colocan en los psiquiátricos. Y le tenían que poner eso y 5 cosas más, que era, mejor dicho, una mezcla, mejor dicho, o sea, lo más duro que puedas escuchar tú para el dolor. Y las 6 cosas juntas ya no le servían. Entonces tuvieron que doparla para que pues se durmiera. Y tenían que ponerle pañal. María José no se dejó poner pañal. Nada. O sea, y tenía una fortaleza porque estando dopada, o sea, sin tener ya movimiento, porque pues era su sistema nervioso también el que estaba fallando. Y se levantó al baño a las 3 de la mañana. El papá dice yo la llevé y ella no quiso pues dejarse poner pañal. Y, y le había dicho, papá, tú debiste haber sido enfermero, porque él siempre la cuidaba. O sea, los dos se amaban siempre, desde siempre y hasta ahora. Y bueno, y ella había estado respirando muy mal toda la noche. Cuando yo llegué, la escuché respirando mal, o sea, estaba respirando supremamente rápido, demasiado rápido. Cuando ella me escuchó, suspiró y se durmió y empezó a roncar. Entonces el papá me dijo, ve, empezó a roncar por fin, descansó mi niña. Y yo le dije, pues yo la veo muy mal, llamemos a la pediatra, porque pues el oncólogo ya no tenía pues ninguna acción en ese momento, ¿no? Porque ya no estaba dentro de sus tratamientos. Y le llamamos a las 7 de la mañana y dijo, miren, yo voy a la clínica, pero por ahí a las 10, porque pues tenía otros pacientes y todo. Y
Bueno, la niña estuvo como así, como durmiendo, tranquila, como una hora más o menos. Y no sé por qué Dios siempre me dio como la gracia de ver cosas especiales, ¿no? Entonces yo me quedé viendo, le estábamos hablando con el papá, yo le dije, cuando salgamos de eso, como lejos, nos vamos a un viaje. Y me decía el papá, pero mírela cómo está. Y yo le decía, no, la niña se va a curar, tranquilo, en algún momento se levanta. Cuando yo me quedé viéndola, suspiró 3 veces y se quedó quieta. Y pues se fue en ese momento. Y yo le dije a él, mire, la niña ya no está respirando. Y yo salí corriendo, llamé a las enfermeras, ya todo el mundo sabía lo que iba a pasar, entonces nadie corrió. Y bueno, volví a entrar a la habitación, nadie llegaba. O sea, fue terrible y fue, no sé, fue muy extraño también porque como yo había estado feliz y pensaba que iba a pasar un milagro, pues yo esperé tiempo para que ella se despertara. Yo dije, no, ella en algún momento se despierta y va a estar bien. Y cuando ya pasaron los minutos y pasaron los minutos, cuando abrí la puerta, estaba la pediatra en la puerta. Y era temprano, eran las 8:20, me parece. Y me dijo, yo no sé por qué algo me trajo para acá, ahorita. O sea, ella llegó antes del tiempo que había dicho y pues cuando abrí la puerta llegó la doctora. Y lo mismo pasó con el oncólogo. Y el oncólogo pues estaba enfermito y llegó al hospital. Cuando yo lo vi llegando allá, o sea, yo me sorprendí porque pues hace tiempos que no lo habíamos visto. Yo creo que a él pues obviamente le daba mucha tristeza porque era un oncólogo infantil, muy lindo, o sea, mejor dicho, un alma de Dios. Y cuando yo lo vi y también nos dijo lo mismo, yo no sé por qué tenía que venir, pero algo me jaló para acá. Y le dije, sí, doctor, la niña se acaba de ir. Y bueno, pasaron más cosas en ese momento que ahorita te cuento. Como una media hora después, también volvió a pasar algo. Y yo la estaba viendo, ¿no? La estaba viendo, la estaba acariciando. Y ella todavía no se había ido, o sea, ya no tenía los signos ni nada. Pero yo me quedé viéndole los ojos y los ojos, o sea, hizo la expresión de que se rió, de que se sonrió, como cuando tú ves a alguien que siempre has querido ver, o como que cuando tienes la ansiedad de ver a alguien que quieres muchísimo. Entonces, como que ella hizo, o sea, como la sorpresa, pero solamente lo vi yo, no lo vio nadie más. Entonces Wow. yo le dije, ¿te encontraste con Jesús? Incluso yo había acabado de leer ese libro de El cielo es real, el libro, Sí, del de la película. Y decía sí. que cuando una persona buena se muere, sale Jesús directamente a recibirlo. Entonces yo le dije a María José, ese es Jesús, agárrate de la mano, vete tranquila, vete y te vas a disfrutar todo lo que te ganaste con lo que hiciste aquí en la tierra. Vete tranquila. Wow. Y, y yo creo que en ese momento yo entendí la fiesta, o sea, la fiesta de que ella se iba a ir para el cielo. Entonces, eso me cuestiona muchas cosas, porque yo digo, pues si esa es la única experiencia de una persona que yo he visto que se va directamente al cielo, no es tan fácil irse al cielo. Y entonces yo decía, pues ahorita cobra sentido todo, o sea, ella vino como una estrellita fugaz en este tiempo, vino a, no sé, a formarme a mí, a enseñarme cosas que todo el mundo pensaba que era al revés, porque pues yo soy profesora. No, o sea, ella fue la que me vino a enseñar a mí, la que me vino a salvar en alguna manera, a, a enseñarme la profundidad de las cosas de Dios, ¿no? Y bueno, no, me salté algo importante. Bueno, me he saltado dos cosas importantes. Una es No, acá tenemos el tiempo acá suficiente, tranquila, tranquila que puedes bueno, contar lo que tú quieras. en la última vez que se enfermó, cuando ya no salió más de la enfermedad, yo llegué a la casa súper furiosa. No, no tenía el diagnóstico de que se había enfermado, pero la niña estaba en el hospital, pero todavía no nos habían dicho que había recaído. Y yo estaba en la casa y me puse a tirar cosas y yo le dije a Dios, o sea, ¿por qué a mí? O sea, ¿qué más quieres? O sea, pues yo era la buena en ese momento, ¿no? Entonces como que otra vez, o sea, yo sentí que algo llegó y me sentó en la cama y me mostró una película. O sea, yo cerré los ojos y miré absolutamente todo lo que Dios me había dado. Y miré, o sea, la gente que me había ayudado, miré lo del seguro. O sea, no era pensamiento mío, era algo que me habían puesto de afuera. Y yo empecé a mirar la clínica, los doctores, toda la ayuda que hemos recibido, que la niña, pues a pesar de su enfermedad, había estado en excelentes manos, con excelentes tratamientos, con el mejor oncólogo que tenemos aquí para los niños en Colombia, con la mejor pediatra.
nunca nos faltó nada, o sea, absolutamente todo. Entonces yo le dije a Dios, o sea, perdóname, perdóname. Y yo soñé de Jesús un día y lo soñé con una sudadera azul. O sea, pero yo sabía que era Jesús. Y me dijo, tienes que pasar por esto porque no has aprendido lo que yo venía a enseñarte con la enfermedad de tu hija. Y entonces yo Wow. dije, o sea, ¿qué fue lo que yo no aprendí? ¿Qué fue lo que yo no aprendí? Y pues ha sido como una reflexión de todo este tiempo, ¿sí? Y a veces que yo estoy haciendo cosas y yo siento que me están como hablando, como diciéndome cosas. Y yo, o sea, desde ese momento aprendí que lo que te decía hace un momento, o sea, las cosas que le pasan a uno son culpa de uno, no son culpa de Dios. Dios es bueno, Dios es bueno y siempre, o sea, en el momento en el que tengas que pasar por una prueba, Él te va a poner todas las cosas buenas, porque Él es un Padre bueno, o sea, nunca va a dejar que te falte nada. Pero sí, pues tienes que estar al lado de Él, ¿sí? Y bueno, volviendo a la parte del día en que mi hija ya se fue, antes de salir de la casa, Y eh, y lo que ibas a comentar de la imagen del niño Jesús. uh -huh, bueno, bueno, espérame, cierro esto de la casa. Y bueno, antes de salir de la casa, yo llegué y pues abrí la Biblia, algo me dijo que lo hiciera, y salió el Salmo 127, el que dice, este es el día en que actuó el Señor, ha sido un milagro patente. Y yo dije, no, pues este es el día, el día del milagro, o sea, hoy María José se va a curar. O sea, eso fue lo que yo pensé. Y pues ese fue el milagro. Y cuando pues la doctora, la pediatra llegó, yo estaba tirada en el piso llorando, porque pues obviamente pues la niña se fue. Y me dijo, levántese. Yo le dije, doctora, yo esperaba un milagro, yo estaba segura en mi corazón de que la niña se iba a curar. Y me dijo, el milagro acaba de pasar. Me dijo, usted no sabe cómo mueren los niños de leucemia. Me dijo, usted no sabe cómo muere una persona de leucemia. Yo le dije, pero ¿cómo así? Me dijo, miren, las personas con leucemia pueden tener derrames en diferentes partes del cuerpo. La niña pudo haber tenido un derrame cerebral y haberle empezado con ataques. O hay gente que va al baño y se desocupa absolutamente toda la sangre del cuerpo y la gente Sí. muere muy mal. O sea, la leucemia tiene muertes muy, muy traumáticas para la niña y para ustedes. Y mírela cómo murió. Me decía ella, mírela cómo se fue. O sea, ella le dio un paro cardiorrespiratorio y se fue tranquila. O sea, qué envidia que ella, pues en medio de todo el dolor y de toda la situación, se haya ido así. O sea, este es el milagro, agradezca este milagro. Y bueno, o sea, yo entendí, ¿no? Y entendí también que de todas las cosas, Dios te manda las mejores a ti. Siempre, o sea, puede ser que esto que pasó con María José sea para algunos como algo oscuro, como algo malo, pero yo digo, eso, o sea, si pasó es porque es lo mejor, ¿sí? O sea, esta era la voluntad de Dios. De pronto María José se pudo haber ido de otra manera, no sé, o puede haber sido para ella más difícil seguir viviendo y después ser más difícil conseguir el cielo, por ejemplo. O sea, yo pienso muchas cosas y pienso también que nada, o sea, yo a veces me pongo a pensar y miro a mis estudiantes en el colegio y yo digo, no, mi niña estuviera acá jugando, estuviera aquí estudiando, se fuera a graduar el otro año, pero yo me pongo a pensar que no hay absolutamente nada que se compare con la felicidad que ella está viviendo ahora en el cielo. Entonces, nada aquí, ni un grado, ni una fiesta, ni nada de lo que le pudiéramos dar, ni un viaje, nada, se compara con la felicidad que ella está viviendo. Y eso es lo que a mí me llena en ese momento, es lo que me fortalece, ¿sí? Porque, o sea, yo pudiera estar, pues no sé, deprimida, pero, pero Dios me ha abierto como otra puerta para ver la realidad del más allá, ¿no? Y es que yo también me pongo a pensar que para allá vamos todos, o sea, yo digo, en algún momento nos vamos a encontrar, si me porto bien, si hago las cosas bien, en algún momento me voy a encontrar con ella, o sea, es una cuestión de tiempo, ni siquiera sé cuándo me voy a morir, puedo ir mañana y ya. Entonces, o sea, esa es mi invitación para la gente que ha perdido a alguien, ¿sí? Que hay que pensar en, primero, que ellos están bien, o sea, estar en la eternidad, me imagino. Incluso mi hermana pues soñó a María José un día y le dijo que estaba en un lugar muy bonito. Y, y pues, o sea, tan bonito llegar al cielo, ¿no? Tener esa conciencia del más allá de que la vida no se acaba con la muerte, porque hay gente que piensa así. Y, y bueno, en ese momento que ella murió, mi papá pues estaba en San Francisco en el Putumayo, a 15 horas de acá, y mi papá dice que él escuchó música de ángeles, me dijo él,
Me dijo, yo empecé a escuchar una música y yo pensaba que era la emisora. Entonces, mi papá dice que, pues decía, ¿no? Que era una música demasiado bonita que él nunca había escuchado. O sea, eran voces de ángeles y instrumentos muy suaves. Y dice, mi papá me llamó tanto la atención que me acerqué a ver qué emisora era. Y cuando llegué no había ninguna grabadora, no había nada. Wow. Eh, a una compañera de la universidad, María José, o sea, la fue a visitar, asumo yo, en los últimos momentos y le dijo que pues ella me conocía, que por favor me cuidara. Y mi compañera, cuando yo la llamé, ella sabía que se había ido María José. Me dijo, tu hija me vino a ver y me dijo eso, me dijo que te cuidara. Y Dios mío. otra compañera me dice, mira, yo estaba, no, es que no recuerdo bien el testimonio de ella, pero me dice, yo miré en una pared blanca y decía paro cardiorrespiratorio en la pared. Cuando yo la llamé y le conté, me dijo, yo ya sabía de que murió tu hija porque yo lo vi. Dios. Mi mamá dice que pues estábamos en plena pandemia y pues la gente no podía salir mucho, pero pues la gente llegó allá a la casa de mis papás y mi mamá dice que había en una mesa una flor bellísima y que como había poca gente, dice mi mamá, yo cogí la flor y me fui con cada uno. ¿Usted trajo esta flor? No. ¿Usted trajo esta flor? No. Como 10, 15 personas, dice mi mamá, nadie llevó la flor, apareció la flor, así como en la Rosa de Guadalupe. Dice, apareció una flor bellísima que nadie había llevado. Entonces, fue muy extraño, o sea, pasaron cosas muy raras alrededor de, pues, de la muerte de ella, ¿no? Y bueno, pues lo que ahora me preguntabas tú del niño Jesús, pues cuando la niña tenía 2 años, la abuelita le regaló al niño Jesús. Yo no sé si pueda compartir fotos. Sí, sí puedes. Aquí Me donde dice lo, presentar. sí, y yo te lo acepto acá. Bueno, compartir pantalla. Sí, exacto. A ver, no me ha llegado la invitación, a ver, todavía. Veamos. ¿Cómo hago? Sí, debes darle donde dice compartir pantalla y te la acepto. Ahí, ahí. Agregar la transmisión. Entonces, mira, Listo. eh, bueno, voy a mostrarles al niño Jesús primero y después les cuento bien cómo fue el asunto. ¿Ahí lo ven? ¿Sí lo ves? Sí, sí. Bueno, cuando la niña tenía 2 años, la abuelita le compró este niño Jesús. Es un niño Jesús como de plástico, muy lindo. O sea, hay pocas imágenes que sean como esta. Y pues María José, digamos que lo adoptó como un hermano, o sea, era una persona para ella, no era un juguete ni nada. Entonces ella siempre lo tuvo a su lado desde que tenía 2 años, era inseparable, tú la ves en las fotos de cumpleaños, en las fotos de salida, siempre está con su niño Jesús. Y cuando la niña se empezó a enfermar, o sea, el niño cambiaba de expresión en la cara, ¿sí? Eso, o sea, lo captábamos nosotros, pues las personas más cercanas. Y cuando a ella le hacían unos procedimientos en la columna, que eran unas quimioterapias en la columna, al niño Jesús le aparecían puntos rojos en la espalda. Dios mío. Sí, le aparecían punticos rojos. Y María José decía, mira, mira, le apareció otro punto porque me hicieron una quimioterapia en la espalda. O sea, era un chuzón que le hacían y bueno, todo el procedimiento. Y ella quería muchísimo a ese niño Jesús. Un día estábamos en la clínica hablando con ella y María José estaba tomándose algo. Y yo le dije, ella tenía al lado al niño Jesús y yo le dije, ¿por qué no le compartes al niño lo que te estás comiendo? Y me dijo, no, mamá, porque él aquí no puede comer, pero cuando me cure me acompañas al centro de Bogotá y vamos a repartir pan con café porque allá está Jesús, pero está el Jesús de verdad, me dijo. Wow. Y pues siempre ella había sido como empática, que también se me había olvidado contarlo, ella había sido muy empática siempre con los pobres. Ella salíamos a la calle y cuando ella miraba a una persona en la calle siempre me estiraba la mano, yo ya sabía para qué era, o sea, yo sabía que era para que yo le diera plata para pasarle a la persona. Y un día nos fuimos a una cafetería a comernos una ensalada de frutas, bueno, fue una frutería, algo así. Y me dijo, mamá, nosotros venimos a comer por diversión, por el señor que está allá afuera, había un señor, pues una persona de la calle.
Me dijo, pero el Señor no ha comido nada, entonces no me parece justo que nosotros vengamos a comer en exceso cuando haya una persona allá afuera que no ha comido nada. Entonces le dije, bueno, cómprale lo que tú quieras. Y le compró un café, le compró un pan, se lo llevó y se sentó a conversar con él. O sea, de pronto, no sé, nosotros podemos darle algo a alguien, pero pues de ahí a llegar a sentarnos a conversar, Claro. que lo hagamos, ¿no? Y ella era con toda la tranquilidad y les preguntaba que cómo se sentían, que si se habían enfermado, que qué les dolía, que por qué vivían en la calle, o sea, ella les averiguaba absolutamente todo. Y siempre fue así, o sea, el amor a los pobres era una cosa desbordada, mejor dicho, en ella. Una empatía con la gente de la calle muy bonita. Sí, Y porque como dices, ahí está Jesús. total, o sea, ella lo sabía, lo tenía muy claro. Y bueno, ella siempre había cuidado a su niño Jesús, lo bañaba, la abuelita le hacía los vestidos, el vestido que ves ahí, pues se lo hizo la abuelita, mamá del papá. Y el niño Jesús siempre andaba muy pinchadito, muy limpiecito, muy bonito. Pero 15 días antes de que ella se fuera, el niño se empezó a poner negro. Bueno, aquí te voy a mostrar todas las fotos que tengo. Yo dije, era porque yo le había puesto un rosario que teníamos, un rosario no, una cadenita. Yo dije, bueno, le voy a quitar la cadena. Pero pues la cadena se la dejé una tarde y se la quité, porque yo dije, se está empezando a negrear por eso. Pero se empezó a negrear por partes. Y bueno, o sea, yo lo vi un día y estaba negro una mano. Y al otro día la otra mano. Y así iba avanzando hasta que mira que la carita, o sea, el niño no estaba así, eso negro que tú ves ahí, el niño no estaba así, siempre había sido blanquito, no había ni cobijas que soltaran tinta, no había objetos metálicos que lo mancharan, no había ninguna razón para que el niño se pusiera así. Entonces mira los dedos como los tiene de negros. Y la cadena que le quité después. Después se empezó a poner negra la carita. Ese dedito que ves ahí se puso más negro todavía. O sea, ese dedo fue el que más se negrió de todos. Mira, pues aquí tengo varias fotos. La carita también se le puso negrita. Las piernas, o sea, absolutamente todo se manchó. Todo. ¿Y ustedes qué asumieron cuando eso estaba sucediendo? Pues asumimos que Jesús le estaba ayudando a llevar el dolor. O sea, yo no encuentro otra explicación. ¿Sí? O sea, él siempre había sido como la manera de María José de cristalizar su fe, digamos así. Entonces, a mí se me hace que es eso, o sea, que él le ayudó en alguna manera también a cargar esa cruz que ella se había ofrecido a ayudarle a cargar a él. Y, y bueno, o sea, fue así, ella le hizo un vestido ya, que ese vestido se lo pusimos cuando pues ella ya no estaba. Y, y el niño Jesús, pues yo hablé con el papá hace unos días y le pregunté por el niño Jesús porque lo tiene la abuelita. Y me dice, no, el niño Jesús ya está bien. O sea, es como si que también él se hubiera curado y se limpió, o sea, mágicamente también, así Y como no, y todo. no hubo manipulación de nada, No, nadie lo limpió. no, nadie. O sea, ese niño Jesús está en un altar y nadie lo toca tampoco. O sea, así como llegaron las manchas, así mismo se fueron. Entonces, Wow. es supremamente extraño, ¿no? O sea, muy extraño, pues yo lo entiendo desde mi fe y para mí fue así, porque yo creo que las cosas pudieron ser peores. Pues eso no quiere decir que ella no haya sufrido porque fue terrible el sufrimiento que ella tuvo que soportar. Pero sí, esto pasó Y con... tú, por ejemplo, lo que tú viviste con tu niña, pues me dijiste que tenías un hermano sacerdote. Sí, mi hermano menor. Sí, y tú has hablado pues de las cosas que tu hija te decía, de esto que pues ella quiso vivir y sufrir como sufrió Jesús. ¿Tú has hablado con él? O sea, qué te ha podido decir sobre eso o si lo has hablado con otro sacerdote? Sí, mi hermano pues siempre estuvo pendiente, ¿no? De la situación, él conocía, él hablaba mucho con la niña de la parte espiritual y pues él me decía que pues ella tenía como
como visos de santidad, porque por todo, ¿no? O sea, por lo que hablábamos hace un momento de pedir algo que nadie pide, o sea, ¿cómo pides tú sufrir más? Bueno, yo he Y, escuchado ese tipo de cosas mm, de santos, ¿no? ujú, mm. Pero pues un padre nos dijo que diseñáramos una estampita para, pues para la gente que la quisiera tener. Ella hizo una oración, le hizo una oración a la Virgen del Carmen. Yo la tengo guardada. Hace, pues en el tiempo en el que ya estábamos conmemorando un mes de que ella se hubiera ido, repartimos la oración. Pero ya, o sea, no ha pasado de ahí. Lo hemos comentado, mi hermano me decía, pues sería bonito escribir el testimonio y pasarlo, pues, para que haya un estudio, ¿no? Pues ya no tengo pretensiones de nada, la verdad. O sea, Sí, mi única intención es lo que decía al principio, darle gloria a Dios, darle gracias, contar las cosas que me habían pasado, que suceden, o sea, yo no me estoy inventando nada, ni tampoco pues tengo una negación ni pues, ninguna afectación mental, ¿no? O sea, yo estoy muy bien. Y no sé a dónde, o sea, a dónde Hacienda es. No sé. Lo que sí me solo han Dios contado sabe. es que sí, sí, o sea, solamente Dios sabe. Sí me contaba el esposo de una prima que le había pedido un favor a María José porque estaba perdido, pues tenían un problema en su colegio y era un problema pues un poco complicadito. Y me dice después de que ya había pasado todo, me dice, profe, pues él me dice así, me dice, yo no le he contado que yo le pedí un favor a su niña y me ayudó, o sea, puede salir del problema. Y pues no sabe las gracias que yo le doy a María José porque me escuchó, era algo que casi estaba perdido, y pues la niña me ayudó. Y pues nosotros, o sea, yo siempre le digo y le pido cosas, ¿no? Y pues ella siempre está ahí. Incluso ella tenía una cajita de unos tatuajes, de esos que se echan con Se agua borran. y hay un tatuaje que dice te amo. Y cuando, o sea, yo ese tatuaje ahorita lo tengo guardadito por ahí en una caja, pero cuando va a pasar algo, cuando yo tengo que tomar una decisión difícil o cuando ella me quiere como advertir algo que, no sé, el bendito tatuaje aparece donde sea. Entonces llega ahí, me aparece en la cocina. Y yo, o sea, es como diciéndome, mamá, no hagas esto, o mamá, hazlo esto, o mamá, que te vaya bien, pero el bendito tatuaje siempre se aparece. O sea, y ella ha venido en los momentos importantes, ella ha estado acá, yo le he sentido. Y yo incluso a veces entro en oración y le digo a Dios, ¿me dejas estar un ratico con mi hija? Y él como que dice, sí. Entonces yo le decía un día a Dios, déjame volver a sentir qué es dormir al lado de mi hija. Y, o sea, yo la sentí, yo sé que no me estoy imaginando las cosas, yo la sentí, yo sentí que, o sea, ella tenía una manera de acostarse, yo llegaba y la abrazaba por la cintura y así nos quedábamos dormidas. Y yo ese día la sentí y lloré mucho porque fue volverlo a vivir. Y, y yo ahora como que transporto todas esas cosas a mis estudiantes, por ejemplo. O sea, no es algo enfermizo, nada. O sea, yo hago las cosas de la mejor manera porque pienso que es mi hija la que está ahí recibiendo las cosas y yo digo, yo quiero lo mejor para mi hija y mi hija está aquí. Entonces, por eso pues creo que también pues, o sea, me siento bien, ¿no? Porque he podido coger las cosas buenas para llevarlas a la vida diaria, no quedarme en la ¿Sientes, tristeza. sientes que tienes una misión con eso? La verdad sí, porque es que yo veo que la fe se está enfriando mucho, que nos están invadiendo con cosas muy extrañas. Y yo le decía a mi hermano, o sea, lo bueno de esto es que yo veo que está pasando lo que Jesús dijo, ¿no? O sea, van a llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Pero, por ejemplo, hablar de Dios ahorita ya es un pecado, ya no puedes hablar de Dios, ya no lo puedes nombrar, o sea, ya es una ofensa. Ahorita estás de moda tú si hablas de yoga, si hablas de, bueno, de tantas cosas, pero estamos en peligro muy grande. Yo creo que la pandemia fue un jalón de orejas para todos y muchos no cambiamos. Y yo creo que Dios nos está teniendo mucha paciencia, pero en el momento en el que se desborden las cosas, porque Dios es bueno, o sea, Dios es bueno, pero también es justo y también quiere que nos vayamos al cielo y para irnos al cielo pues tenemos que, no sé, que pasar por una purificación, alguna cosa.
pero yo creo que sí, o sea, decirle y contarle a la gente que Dios existe, que su bondad y su amor son infinitos, que uno tiene que hacer las cosas correctamente, que si uno está con Él, tiene que prepararse para la prueba, así como dice su palabra, que a veces la gente me dice a mí, pero es que a ti te han pasado unas cosas tan difíciles y yo les digo, pues me imagino que es por eso, ¿no? Porque pues a mi manera y no seré la mejor cristiana de todas, pero pues ahí trato de estar con Dios, ¿no? Y yo creo que por eso, o sea, lo pasa Dios por el crisol tantas veces a uno. Y pues también porque habrá cosas que corregir. Pero yo pienso que entre eso e irse al infierno, pues prefiero sufrir acá. Lilian, tú ahorita, y lo has repetido como en dos oportunidades, dijiste que leíste el libro de El cielo es real. Sí, Eh, yo personalmente, yo de hecho he estado acá escuchándote y en muchas oportunidades he estado muy emocionado de aguantar las lágrimas porque pues obviamente uno siente el amor de Dios, pero también me voy hacia el lado humano y como te comentaba ahorita, pues en unos días apenas nace mi bebita, ¿no? Y como padre, pues puedo entender el dolor que pudiste vivir, pero también me llena de emoción cómo Dios te ha dado esa fortaleza tan admirable porque hay personas que no se recuperan de eso. Hay sí, personas que pierden un familiar, que pierden un hijo y pierden la cabeza, o sea, pierden la vida. Otros se quitan la vida porque no pueden aguantar con ese dolor. Y tú ujú, hoy estás dando un testimonio que Dios precisamente quiere mostrarnos su amor, quiere mostrarnos que ese cielo sí existe. que nos prometen existe y que es real. Y por acá alguien puso Natalia Sosa escribió y dijo, puedes escribir un libro, Lilian. Estoy seguro que este testimonio ojalá llegue a miles de personas y que las personas lo compartan y eso yo aliento tanto a las personas que están viendo en vivo como los que luego van a ver este testimonio en diferido, que por favor lo compartan porque pueden salvar inclusive la vida de alguien que de una profunda tristeza ya no quiere estar más acá Sí, y gracias al testimonio de Lilian puedan encontrar el amor de Dios. ¿Te has planteado eso que dice Natalia Sosa? O sea, porque es una manera de que pueda llegar a más gente todavía ese testimonio de sanación, ese testimonio de lo que ha hecho Dios contigo y de lo que hizo tu hija y lo que sigue haciendo tu hija para pues mostrarnos que ese cielo sí, sí sí existe. existe. Sí, incluso pues he empezado a hacer como ¿cómo se dice? El Como el boceto, esquema, el boceto, sí, exactamente. sí. Y pues estoy escribiendo y reuniendo las ideas porque pues yo no quiero que se escape ningún detalle, pero si pienso hacerlo, quisiera poder compartir la experiencia con más gente, sino que no, o sea, no encuentro la manera, o sea, no me siento cómoda con las maneras en que he pensado hacerlo porque me encantaría compartirlo, ¿no? Porque, pues lo que te decía hace un momento, sin la pretensión de absolutamente nada, yo no pretendo nada, nada, nada de nada. Solamente darle la gloria a Dios, decirles que existe, decirles que Dios es bueno, pero que también es justo, decir que, mira, la base de la vida es la oración. La base de la vida es la oración. Y Dios puede que se demore en contestarte, pero en algún momento te contesta para decirte sí, tome, o para decirte no, o para decirte esperes un momentico, pero la oración, o sea, no hay oración, por más pequeña que tú hagas, que Dios no escuche. O sea, Dios escucha absolutamente todas las oraciones. Incluso hay cosas que yo solamente le he dicho. Entonces, por ejemplo, iba un día en la calle, iba con unas compañeras que fumaban demasiado y le dije a Dios, ay Dios mío, por favor, alguna vez en tu vida que yo pueda escuchar que dejaron de fumar porque se van a enfermar. Y a los 2 meses me dijeron ellas que ya no estaban fumando. O sea, no porque, Mm. sino porque quiero que veas el poder de la oración. O sea, no me senté, no me arrodillé, no hice nada más, sino decirle eso. Y Dios es tan bonito que yo, o sea, yo le he pedido cosas y Él me las da. O sea, yo sencillamente le digo, ay Diosito, qué rico tal cosa. Entonces Él como que tome.
O sea, es que Dios es un padre muy consentidor, muy lindo. Y yo no sé por qué la gente, en lugar de acercársele, se le aleja por mil razones, por pensamientos que ahora están de moda, porque hay gente que dice que hacer yoga y que orar es lo mismo. O sea, yo no entiendo cómo puede ser lo mismo que tú entres y trates de buscar un poder que tú tengas allá adentro, que nazca de ti, a compararlo con lo que puede venir de la mano y del poder de Dios. O sea, eso no tiene comparación. Tus poderes como humanos son limitados, los poderes de Dios no. Y es como, o sea, como decir, bueno, o sea, vino, no sé, una persona muy importante y me quiere dar estas cosas, yo se las recibo. Pero resulta que no podemos hacer lo mismo con Dios. O sea, Dios es el todopoderoso, es Dios, es el dueño de todo, el que nos podría dar tantas cosas. Pero con Él no, o sea, con Él no, ni rezamos. Cada vez yo voy a la misa los domingos, cada vez miro menos niños, incluso a veces ni siquiera veo niños. Los papás como que ya decidieron que eso es libertad de cada niño, ¿no? Pero yo Sí, quiero decirles tristemente. una cosa muy importante, y es que va a haber momentos en la vida de sus hijos en las que solamente o sea, Dios va a ser la única solución que van a tener. Y eso no se los enseñamos. O sea, yo creo que tú has vivido cosas en las que sabes que lo único que ha primado ahí en ese momento es la relación que tú tienes con Dios. O sea, a mí me han pasado cosas aparte de las que he pasado con mi hija, otras cosas supremamente difíciles. Pero lo único que yo digo, o sea, si Dios no hubiera estado conmigo, si yo no hubiera orado, me hubiera ido de acá. O me hubiera, no sé, me hubiera quitado la vida. Bueno, por mi mente no ha pasado eso, pero yo creo que sí, lo que tú dices, ¿no? O sea, hay gente que para quien la muerte es el final. Y ya, o sea, no consideran como que la persona está más allá, cerca de Dios, ya cumplió su misión acá, lo que te decía también, o sea, todos vamos a llegar al mismo lugar, o sea, no, es que no, o sea, dentro de la alegría que yo siento y de la tranquilidad que Dios me ha dado, yo no veo por qué haya afán de que alguien se vaya, o sea para mí no cabe la tristeza por la muerte, ¿sí? Incluso para mí es una bendición, ¿sí? Así como decía San Francisco de Sales, la hermana muerte. Y pues, o sea, obviamente yo respeto porque pues todos los procesos no son iguales, pero lo que yo te digo, o sea, la base de todo, la base de mi tranquilidad, la base del bienestar es la oración. Yo me levanto pues todas las mañanas a las 4 de la mañana con la esposa de uno de mis tíos, con una tía, a rezar el Santo Rosario y a veces hago la liturgia de las horas y eso a mí me llena de profunda paz, me quita, no sé, como las nubes que pueda encontrar en el camino, me llena de ánimos. Yo le decía a una amiga un día, el día que yo no ore, ese día me siento triste por María José. Entonces todo va conectado, pero no hay que dejarnos vencer, no hay que dejarnos llenar la cabeza de cosas, ni el corazón de cosas y alejarnos de Dios. Y, o sea, ahí está la clave de todo, en la oración y en la relación que uno tenga con Dios. Ahí está la clave de todo. Wow, de verdad que Lilian, qué testimonio tan bonito, ¿no? De confiar y de entender la voluntad de Dios, ¿no? Porque muchas veces oramos y muchas veces decimos que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, pero cuando tenemos una situación, no queremos la voluntad de Dios, sino la de nosotros, ¿no? Y eso a veces pasa por rezar repitiendo algo Sin y no sentido. realmente, sí, no meditando lo que estamos diciendo, Mira, ¿cierto? lo que dices es verdad. Yo te comentaba antes de entrar a Sí, que había una santa que se demoraba 2 horas rezando el Padre Nuestro. Y yo en este proceso y pues en otros procesos difíciles que he tenido, yo me he dado cuenta de el inmenso poder que tiene el Padre Nuestro. O sea, nosotros no lo sentimos porque se volvió algo muy cotidiano, algo que hacemos, como tú dices, repitiendo sin pensar, pero desde que tú dices la palabra Padre, o sea, ya viene un poder sobre ti porque estás hablando con tu papá, o sea, no es Dios allá alejado, no, es tu papá. O sea, y yo me pongo a rezar, para rezar al Padre Nuestro, no importa la velocidad, o sea, yo me he dado cuenta de eso. No importa que lo reces rápido o despacio. Lo que sí importa es que tú le des sentido a lo que estás diciendo. ¿Sí?
Y lo que tú dices es que uno le dice que se haga tu voluntad y chao, o sea, hasta ahí llega. Si tú no lo haces con conciencia, hasta luego, hasta ahí llegó porque si tú le pides a Dios que haga su voluntad, pues va a ser su voluntad y la voluntad de Él es que tú te vayas para el cielo, o sea, no hay otra voluntad, ¿sí? Y para irse al cielo, pues ya le hemos dicho que es difícil, tienes que pasar por muchas pruebas, entonces hay que ver bien qué es lo que uno dice. Y la otra cosa que a mí me cuestiona mucho es que uno dice, ¿cómo es la oración que uno dice al final del rosario? Oh Jesús, eh, Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva lleva todas las las almas. almas. Entonces yo digo ahí, lleva todas las almas al cielo. Entonces yo le decía a una compañera la vez pasada, o sea, le estoy pidiendo que Dios se lleve a todas las almas al cielo, incluso a los que han sido asesinos, a los que han sido los peores pecadores. O sea, mira el poder de las cosas que yo estoy diciendo. Entonces, y fue, bueno, no sé cómo llegamos a esa oración, la verdad no sé la historia, pero a mí me parece muy complicado y cada vez que yo la voy a decir, yo sé decir, Dios mío, o sea, dame la fortaleza para pedirte que de verdad todo el mundo se vaya para el cielo, porque uno Yo aquí, creo que esa oración, no sé si alguien que me pueda corregir, creo que esa oración es de una aparición de la Santísima Virgen María. yo Creo. creo que es una aparición de la Santísima Virgen, pero es complicado, ¿no? Complicado el asunto del cielo, del infierno y de, pues, de lo que nosotros creemos. A mí, por ejemplo, a mí eso me causa mucho respeto y no sé, como que estar revisando mi vida a ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, porque sí me da susto. Sí me da susto el asunto, me parece algo muy serio. Me parece muy serio que el asunto del pecado, por ejemplo, o sea, que haya tenido que morir una persona por el pecado, o sea, el pecado es un asunto muy serio para Dios, ¿sí? Y a veces como que nos acostumbramos a estar pecando, ahora como que todo es tan fácil de sobrellevar, entonces vivimos en unión libre, ya, o sea, Es que hay muchas ya maldad. de hecho ya no se habla del pecado. No, ya no. Incluso, pues mis amados y respetados sacerdotes, que siempre oramos por ellos y pido a todas las personas que están conectadas, mira, tu hermano sacerdote, oramos por nuestro santo sacerdote, pero hay veces que hasta los propios sacerdotes se les olvida hablar del pecado y es donde hoy en día más debemos hablar sobre el pecado. Exactamente. Y ya hemos como normalizado todo, ¿no? Entonces, ahora es la psicología lo que prima. Entonces, no, pobrecito, se va a traumatizar por tal cosa. Y ya, o sea, le hacemos más caso a las cosas de los hombres y las cosas de Dios. Como que yo le decía a mi hermano un día, es como si que Dios estuviera dando una opinión y ya, o sea, no son mandamientos, sino opiniones y ya. Entonces, todo el mundo puede opinar de lo que Dios dijo y ya, o sea, si a ti te parece bien, digamos, bueno, un tema complicado el aborto. Entonces, pues, Mm, o sea, como a ti te parece y estás de acuerdo, entonces hazlo. ya. O sea, lo de Dios no importa, o sea, es una religión, ahí nos hemos contaminado con la religión, que hasta eso le dicen a uno. Y no, el pecado es una cuestión supremamente grave, supremamente, o sea, si tuvo que venir el Hijo de Dios a morir por el pecado es porque el pecado es una cosa seria. No, Así es, por acá me está diciendo Milagro Navarro, dice sí, yo sabía que era de una aparición de la Virgen, pero no recordaba bien la advocación. Nos dicen que fue la revelación de Fátima. David Crespo también dice es la oración de los misterios de la Virgen, de la aparición de Fátima. ok. Bueno, imagínate, es una oración que nos manda la Santísima Virgen María, ¿no? O sea que ese es otro poderoso herramienta o arma que tenemos nosotros los cristianos, que es el Santo Rosario, y pues a veces no lo hacemos con la regularidad que deberíamos hacerlo. Yo creo que si hacemos el Santo Rosario todos los días, pues podemos experimentar ese gozo que nos da la paz de nuestro Señor Jesucristo. Lilian, ya para ir finalizando, ¿qué tú dices que viste a tu hija entregarse a los brazos de Jesús? Lo viste en su rostro, lo viste en su sonrisa, lo viste en su mirada. Obviamente sabes que el cielo es real, como dice el libro y la película. Ujú. ¿Qué tú le dirías a pues, esos padres que pues, han perdido hijos y quizás
pues no, en vez de acercarse de Dios, se alejaron de Dios. Yo personalmente viví una enfermedad hace 3 años, y yo me alejé de Dios. Y yo era un creyente y yo era un servidor, pero me pasaron tantas cosas que yo decía, Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto? Y me peleé. Y luego que yo superé esa enfermedad porque volví a mi Señor y doblé rodillas y dije, Señor, yo sin ti no puedo levantarme de esto. Y yo quedé con algunas pequeñas secuelas de esa enfermedad que cuando la siento, yo digo, Dios mío, yo de esto no me puedo quejar. O sea, porque hay tanta gente que realmente sí vive una Sí. enfermedad o un sufrimiento, y más bien eso me hizo más bien acercarme más a Dios. Y cuando siento la secuela, digo más bien, gracias Dios mío, o sea, gracias por permitirme vivir esto para nuevamente acercarme a ti. Pero ¿qué tú le dirías a esa gente que se ha alejado de Dios porque pues le ha sucedido una situación como la tuya? Bueno, es que es muy complicado, ¿no? Muy complicado porque todas las situaciones son totalmente diferentes. Yo pienso que Dios tiene su momento en la vida de cada uno de nosotros. Y pienso que tiene sus maneras de atraerlo. Hay un profeta que dice que Dios nos atrae con lazos de amor. Me parece tan lindo cuando le dice a uno que es un gusanito. Me parece tan tierno, o sea, Dios es la ternura. Y yo pienso que Él tiene un momento en la vida de cada uno, ¿sí? Pienso que es algo muy respetable. Y creo que hay como hitos en la vida de uno en las que es uno el que decide, ¿no? O sea, o te acercas o te alejas. Yo podía haber, pues, o sea, me he puesto a renegar de Dios y a decir, no, es que Dios no existe porque me manda eso, porque se llevó a mi hija. Pero yo pienso que uno tiene que aprender a ser humilde y tiene que entablar en ese momento una conversación con Dios, que puede ser un acto sencillo, pero que es decisivo. Entonces, no sé, o sea, si han perdido a alguien, yo pienso que lo primero que deberían hacer es buscar ese momento con Dios. O sea, así sea para pelearle, así sea para pelearle. Dios escucha la pelea y todo y entiende, o sea, entiende porque Él entiende nuestra capacidad humana y, bueno, todas nuestras vivencias. Pero yo pienso que uno debe tener la humildad de irse a buscarlo, preferiblemente irse a buscar al Santísimo, o de encerrarse en su propia habitación, si tiene que acabar la habitación y tirar las cosas y todo, o sea, Dios mira y escucha eso, ¿sí? Tener la humildad, llorar delante de Dios es muy diferente a llorar delante del mundo, lo digo también por experiencia propia. Llorar delante de Dios te hace fuerte, llorar delante de la gente te debilita. Y, y yo pienso que hay que marcar y que hay que dar ese paso. O sea, si tú te pones a hablar con Dios para separarte, o sea, si no es su voluntad, tú ya se lo pediste. Si necesitas alejarte de Él para volverte a dar más duro con otra cosa, pues él va a facilitar las cosas para que tú te encuentres con Él. ¿Sí? Entonces, él siempre va a marcar un momento en tu vida, siempre, siempre. Y, y yo pienso que uno, lo que te estoy diciendo, o sea, debe tener la humildad, debe tener, eh, o sea, atender el llamado a la oración, lo que decía hace un momento, o sea, no hay oración que para Dios no valga, puede ser la oración más pequeña que tú digas, puede ser una exclamación, puedes que tú digas el nombre, sobre todo nombre, que digas Jesús y ya estás orando. Y Dios no es sordo ante esas cosas. Entonces, yo los invito a eso, a ser humildes, a detenerse un momento, a entrar en oración, así sea de la manera en que sea, si será para pelear, para agradecerle, lo que sea. Pero yo creo que ese es el punto de partida para todo lo demás, para todo lo demás. Además de que cuando uno le abre bien el corazón a Dios, Dios lo vuelve fuerte y Dios lo sana, ¿sí? Dios lo sana y Dios te va mostrando las cosas, te va mostrando las herramientas, o sea, entra en oración y si estás muy triste, tienes que orar más. Si estás desesperado, tienes que orar mucho más, o sea, es en la oración en donde está el secreto de todo, el secreto de todo, de todo, de todo, o sea, es la oración lo que a mí me tiene así, porque yo, o sea, ni siquiera yo me explico. Y mira que a mí me pasa algo muy raro y es que cuando
yo hablo de María José, yo me pongo contenta, ¿sí? O sea, y la gente piensa que a mí me da duro escuchar hablar de ella, pero no es así. A mí me encanta hablar de mi hija. Pero si yo escucho que a otra persona le está pasando lo mismo que me pasó a mí me da mucha tristeza. A mí me da durísimo, o sea, yo digo, no, o sea, todo lo que tienen que pasar, ojalá que la persona se sane, porque yo lo viví y no sé, es como una proyección, ¿no? Pero en mi historia yo no me siento triste. A mí me encanta que me pregunten por María José, a mí me encanta hablar de lo que hacía ella, de sus anécdotas, de todas las cosas que hacía, me encanta. Pero pues eso, ¿no? O sea, es la oración, es que tampoco podemos pretender que las cosas cambien así sin nada, ¿sí? O sea, o valiéndote de tus propias fuerzas, o sea, no. Si quieres que algo cambie para mejor, pues tienes que hacer el esfuerzo. Y tener esa relación con Dios no es fácil, o sea, yo les decía a alguien, es que Dios es como un novio difícil, ¿no? Toca estarle reze y pídale, pero no es gratis, o sea, es porque el mayor tesoro de toda esta relación con Dios es Dios mismo, es tener a Dios en tu vida, no es lo que resulte, lo que te dé, lo que no te dé, no, el tesoro mismo es Dios, o sea, es tener la relación con Él, no es lo que la oración produzca o no produzca, es solamente Dios. O sea, ese es mi consejo, la humildad, la oración. Muchísimas gracias, de verdad, Lilian, gracias por compartir tu testimonio, gracias por pues mostrarnos esa fuerza que solamente proviene de Dios. O sea, solamente con verte, solamente con ver cómo hablas, cómo se te ilumina el rostro cuando hablas de Dios, cuando hablas de tu hija. Pues yo creo que sin decir palabras, ya nada más con ver lo que ha hecho Dios contigo, ese milagro y esa fortaleza es para que todos nosotros obviamente aumentemos nuestra fe. ¿Ok? Que eso es una de las oraciones que yo siempre le hago a Dios. Señor, aumenta mi fe. Señor, permíteme verte en otras partes. Señor, permíteme disfrutar de, como dices tú, de las pequeñas cosas, del respirar, del caminar, de tantas cosas. Y ese es el testimonio que nos vienes a mostrar tú el día de hoy. Por eso le doy gracias a Dios por lo que ha hecho contigo, por lo que ha hecho con tu familia, con tu hermano también, que también pasó una situación bastante delicada de salud y también pues es un testimonio hermoso de lo que hace Dios. Así que pues nada, mira, que Dios te bendiga a tu familia, a tus hermanos y que pues ojalá que ese libro, porque si Dios quiere que así suceda, hay que ponerlo en oración. Todas las personas que están acá, pongamos en oración que esa intención que hay en el corazón de Lilian, pues de querer compartir este testimonio, si hay alguien, porque obviamente pues hay personas que se encargan de hablar con la persona que tiene pues el testimonio del libro y hay alguien que ayuda como a organizar las ideas o las estructuras. Si hay alguien acá que va a ver este video y quiere, por ejemplo, colaborar con Lilian, pues la pueden contactar, me escriben a mí, yo luego le escribo a ella. Pues pidamos a Dios y que sea Él que nos vaya guiando y que vaya obrando pues, con todas esas cosas que tenemos en nuestros corazones. Estamos acá para pues cualquier cosa, vamos a estar cualquier cosita en contacto por WhatsApp y esta ventanita que yo siempre digo que el Señor me regaló humildemente, pues siempre van a estar acá para cuando quieras venir, cuando quieras hablar, cuando quieras comentar y pues no se olviden a todas las personas, por favor compartan este video porque tanta gente puede encontrar consuelo en Dios a través de el testimonio de Lilian. Que Dios te bendiga, que Dios tenga obviamente en su santa gloria a tu hermosa hija y como la esperanza de todos los cristianos es estar en la eternidad con nuestro Señor. Estoy seguro que pues cuando el Señor lo decida, te vas a volver a encontrar con ella. Amén. Ay, muchas gracias, Miguel Ángel, que Dios también te bendiga, que los bendiga a todos. Y pues aquí estoy disponible, ¿no? Porque pues a veces sí me han buscado para hablar y para comentar mi experiencia, porque es verdad la realidad que tú comentas de que hay gente que sufre mucho. Y pues aquí estoy, si alguien me necesita, tú puedes compartir mis datos, no hay problema. Bueno, así es. para la gloria de Dios y para ayudar a los demás.
Amén. Que tengan santa noche. Se me cuidan. Chao, Muchas chao. gracias. Bendiciones.